Buenos días, estamos ahorita con Olga Lilia Silvia López, que es abogada y directora de Humanidad Vigente, una organización defensora de derechos humanos. Olga, pues la idea un poco es que conversemos un poco sobre tu trabajo, sobre pues las motivaciones que has tenido al comenzar un trabajo por derechos humanos, y no sé si podrías contarnos cuál es la motivación que has tenido para pues dedicarte a esta área. Yo salí egresada de la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad pública, creo que la más importante en el país, de las universidades públicas. Y allí pues también creo que en su momento el enfoque que tenía la universidad para esa época me hizo inquietarme por la función social del derecho. Eso creo que jugó como elemento importante, pero también creo que un elemento importante es mi origen. Yo vengo de una familia muy humilde, tuve crianza en el campo, en una zona rural en donde habían como muchas situaciones de abandono estatal y situaciones de los derechos y necesidades básicas insatisfechas. Creo que esas dos cosas se juntan, mi origen, pero también haber estado en la Universidad Nacional, haber pasado por la Universidad Distrital, allí hice una licenciatura, y en el marco del trabajo que desarrollé como docente, también encontrándome con los sectores populares en procesos de alfabetización. Después conociste el trabajo de Humanidad Vigente. ¿Humanidad Vigente cuándo nace? Bueno, Humanidad Vigente va a cumplir 19 años de haber sido fundada. Yo estaba en la universidad cuando todavía tomaba clases en la universidad cuando conocí que se fundó. Lo fundaron personas también egresadas de la Facultad de Derecho, y sé que nace también un poco en la idea de trabajar en principio con población en situación de desplazamiento, así es que nace. Humanidad Vigente trabaja fundamentalmente en las líneas de, bueno, defensa de los derechos humanos, lucha contra la impunidad y haciendo especial énfasis en los derechos de los niños, las niñas, las mujeres y la defensa del territorio. Eso incluye mucho también el trabajo con el sector campesino, el sector indígena y sectores que viven en las zonas rurales de este país. Digamos, ¿cuál sería como tu percepción en torno al programa de restitución? ¿Si ha habido logros o los retos? Bueno, yo creo que siguen habiendo muchos retos y muchos desafíos. Justamente nosotros venimos acompañando actualmente un proceso de reclamación de tierras con las víctimas de Mapiripán. Les llamamos las víctimas de Mapiripán porque fueron las personas que en 1997 y 98 fueron desplazadas y despojadas de su territorio por una masacre que se perpetró allí con responsabilidad del Estado, ¿no? En esta masacre ya hubo una condena de un general. Creo que fue importante el hecho de que existiera una ley que reconociera que en este país hay víctimas. Creo que eso es, hay que decirlo, es un elemento fundamental. Sin embargo, creo que la ley misma se queda corta en la práctica, en la realidad, en la efectividad misma de la ley. Y tenemos un contexto bastante difícil porque hay muchos enemigos de la paz y también muchos enemigos en términos de que efectivamente se restablezcan los derechos de las personas que han estado además ya mucho tiempo en situación de desplazamiento. O sea, ¿cuáles son las motivaciones que tú tienes y los riesgos para este tipo de trabajo que realizas en los diferentes enfoques que tiene Humanidad Vigente, tanto con niños, con tema de tierras? Bueno, la motivación sigue siendo poder aportar a la construcción de un país en donde efectivamente sean los derechos efectivos, hayan garantías plenas y se pueda construir realmente la paz con justicia social. Yo creo que eso es como lo que uno siente que tiene que aportar. Los riesgos que se tienen, pues los riesgos en un país como Colombia, con un Estado que ha utilizado el terror como, como herramienta para callar a quienes piensan distinto, a quienes se expresan distinto y a quienes defienden los derechos humanos, pues es alto y creo que no es cuestión de, el riesgo no lo tienen solamente los abogados o las abogadas que trabajamos en defensa de los derechos humanos, sino todos aquellos hombres y mujeres que son defensores y defensoras de derechos humanos. Digamos que de estos casos en los que tú has podido participar desde tu trabajo en Humanidad Vigente, ¿hay alguno que te haya impactado más o alguno que te motive especialmente? O sea, alguno que te hayas involucrado pues de manera diferente a otros.
Bueno, todos los casos son muy dolorosos porque trabajamos con casos de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, todos son muy dolorosos, todos son una tragedia. Siempre detrás de cada caso hay más tragedias, ¿no? Mucho más tragedias, porque la mayoría de las víctimas, por lo menos con las que nosotros hemos trabajado, son personas muy humildes, de sectores populares, de sectores vulnerables, vulnerados. Entonces todos los casos han sido dolorosos. Hay un caso, por supuesto, que ha sido emblemático y creo que no solamente para mí como abogada defensora de derechos humanos, sino también para el equipo de trabajo de Humanidad Vigente, pero también creo que para las comunidades y para el país mismo, que fue el, la violación de dos niñas y el homicidio de una de ellas junto con sus dos hermanitos de 9 y 6 años. Las niñas violadas, una tenía 13, la otra 14, y los niños 9 y 6 años. Creo que eso fue un, un caso que impactó muchísimo la sensibilidad del país, y creo que de la comunidad internacional. Y bueno, pues a mí me fue muy difícil por mi condición también de mamá. O sea, lo fuerte también de ese caso no era simplemente cómo fueron asesinados, cómo fueron violentados por un agente del Estado, ¿m? Porque el responsable allí fue un subteniente del Ejército Nacional que tuvo muchísimo respaldo. Pero detrás de ese caso, de ese hecho que tuvieron que sufrir los niños, habían otras situaciones que también eran dolorosas. Los niños vivían en una zona rural de un departamento de este país, que es un departamento con grandes riquezas petroleras, pero sin embargo los niños vivían en una vivienda muy humilde, hecha de paja y de madera, en donde no tenían agua potable. Entonces esas son condiciones también dolorosas que no se veía, o sea, que no se vieron en el juicio, porque lo que se estaba condenando y que se estaba juzgando era el responsable del homicidio y de la violación. Pero pero antes de eso habían otras violaciones que también eran dolorosísimas y que eran responsabilidad pues del Estado colombiano, ¿no? Sumado a esto, hubo situaciones de amenaza, ¿m? Hubo situaciones como el asesinato de la juez que en su momento iba a dar inicio al juicio. En el marco de eso, pues yo como abogada defensora recibí amenazas, amenazas a mi teléfono en donde me decían cómo me iban a agredir sexualmente, y creo que, claro, todo eso genera muchísima situación que desestabiliza emocionalmente y que incluso yo lo somaticé físicamente porque terminé enferma. En algún momento mi cuerpo no dio más y no podía caminar. Pero afortunadamente, bueno, eh, lo logramos superar, hicimos un trabajo en equipo, esto no lo hice yo solamente, aparecieron siempre personas, el mismo equipo de trabajo que teníamos en Humanidad Vigente y personas que se juntaron a sumar esfuerzos para sacar adelante casos como estos. Por supuesto estuvo el acompañamiento internacional de Brigadas de Paz, que creo que ha sido fundamental, y lo digo yo que he sido acompañada por ustedes, fundamental para poder uno levantarse y seguir andando en esto, y seguir trabajando y no renunciar y sentirse un poquito más seguro, porque si no es fácil, no es fácil ser defensor de derechos humanos en este país, lo reitero, y no es fácil a veces después de situaciones límites volver a levantarse de la cama y decir voy a seguir. Y en particular yo lo he hecho también porque he contado con el apoyo y el acompañamiento de Brigadas de Paz. Para mí eso ha sido fundamental. Incluso bueno, hay muchos datos, ¿no? De que justamente son las mujeres las que son víctimas en la mayoría de los casos del desplazamiento, de la violencia sexual. Es decir, la situación, ¿tú cómo ves el panorama como, pues, de aquí para adelante en cuanto al manejo de esos temas? Pues lo que vemos por las cifras mismas que da el Estado a través del Instituto Nacional de Medicina Legal es que las cifras van aumentando en vez de disminuir. Y consideramos que aumentan es justamente porque en estos casos hay un 98% de impunidad. En caso de unos acuerdos, ¿cómo ves el panorama en torno al respeto a los derechos humanos? Bueno, yo primero tengo que decir que, o sea, que el hecho de que estén dialogando las FARC y el gobierno nacional, creo que es un paso muy importante y era una solicitud que hacía el pueblo colombiano de buscarle una salida negociada al conflicto, y estamos convencidos, no solamente yo, sino el Movimiento de Derechos Humanos y Humanidad Vigente, hablo por mi institución,
de que es necesaria la salida negociada al conflicto armado. Y pues nada, agradecerte mucho pues, por el espacio, por prestarte a platicar con nosotros un ratito y pues es un gusto acompañarte también en tu trabajo.